Antonio Bautista García y te doy la bienvenida a un programa más, Rendirse Jamás. Como sabemos, cada viernes traemos a invitados que nos vienen a compartir un poquito de su experiencia de vida, que nos pueda enriquecer y dar herramientas para enfrentar la adversidad en la cual quizá estemos pasando, o nunca sabemos qué nos va a ocurrir en el futuro y ya estamos preparándonos para el camino que pudiéramos recorrer. Esta mañana tenemos a una invitada muy especial, la psicóloga Rosy Rea, que nos va a venir a compartir cómo es la forma en que un niño, un adolescente puede llegar a ser marcado por el entorno social. Sabemos la importancia que es la convivencia, porque como seres humanos somos seres sociales y la convivencia es lo que va marcando nuestra personalidad, nuestra forma de ser, de actuar, nos hace inseguros o fuertes, y aquí hay una prueba de cómo es posible que el sistema en el que nos encontramos a veces nos puede llegar a marcar de una forma que nos hace salir adelante o nos puede llegar a hundir. Muchas gracias, Rosy, por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Antonio, muchas gracias por este programa que yo desconocía que estaba aquí en la ciudad de Tijuana. Y bueno, ahora voy a estar muy al pendiente de escuchar todas estas maravillosas historias de tanta gente que trasciende, ¿no? Ajá, del dolor a la liberación, a la realización. Exacto. Así que muchas gracias. Gracias. Y qué mejor, ¿no? Que tú nos puedas venir a compartir tu experiencia. Me compartías la forma en la que fuiste viviendo esa etapa de tu niñez, ¿no? De tu nacimiento hasta casi la adolescencia, en donde vivías en una zona conflictiva que en determinado momento te fue creando una forma de ser, ¿no? Que a lo mejor no era la más certera, pero pues era en la que te desenvolvías. Compártenos un poquito cómo fue esa forma en la que empezaste a vivir en esa etapa de tu infancia, cómo fue, dónde era, qué pasaba con Rosy en aquella época. Sí, bueno, pues esto ya hace más de 40 años que yo nací aquí en la ciudad de Tijuana. Y fue precisamente donde yo tuve mi infancia, mi vida en la zona norte, que bueno, es un lugar muy conocido aquí en Tijuana. Y bueno, era en el diario vivir, ver tantos escenarios que van desgastando a la persona, ¿sí? Todo lo que uno ve, todo lo que uno escucha, la violencia, el tráfico de droga, todo lo que conlleva a lo del cruce fronterizo ilegal. O sea, nosotros éramos espectadores de toda esa película que sucedía en ese lugar y bueno, entre los que eran de mi generación, los mismos chicos que disfrutábamos mucho de los juegos en la calle, claro, corríamos libremente, niño, ¿no? En las calles, sí, de la zona norte era maravilloso. Yo me acuerdo que en una ocasión yo vivía en un segundo piso y abro la ventana, la cortina, sí, la deslizo de mi habitación y dije, ¿estoy soñando o qué pasa? Resulta que una noche construyeron una rueda de la fortuna, porque ahí en ocasiones se utilizaban las calles para todos estos juegos, las ferias que sí, las ferias y eso. O sea que tú nunca habías visto una feria y abres la cortina y ves la rueda. Estoy soñando, ¿qué pasa? ¿No? Pues una niña chiquita y veo la rueda de la fortuna así, a unos metros de la casa, ¿no? Así es que sí, era maravilloso, teníamos el campo Benito Juárez y así es que nos íbamos a jugar el béisbol y bueno, todos los deportes, ¿no? Y todas las familias eran muy abiertas, si alguien hacía una reunión o fiesta en su casa, pues todos íbamos y convivíamos. Así es que sí, teníamos mucha libertad los niños, pero al mismo tiempo también corríamos el riesgo, estábamos expuestos venía tanta gente de fuera, sí, que con el deseo, con la ilusión de cruzar a Estados Unidos y pues también los que venían de fuera eran todas estas personas a quienes les llamaban los coyotes, ¿sí? Ajá, estaban los polleros, los coyotes y bueno, pues era la dinámica que ahí se operaba y que así se operaba y nosotros en medio de todo eso, ¿no? Tratándonos de lo que hicimos entre los chicos de mi generación es como de crear un fuerte de unidad entre nosotros, creábamos
lugares donde pudiéramos ir a ver alguna película, algo todos juntos. Por lo general tratábamos de movernos en unidad, como que un niño intuye, ¿sí?, que en su perímetro, a su alrededor, como que en la pureza del niño puede percibir que hay ciertas sensaciones, vibraciones que tú el niño no puedes racionalizarlo, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Pero lo que sí recuerdo es que cada vez que yo veía todos esos ambientes eran como interrogativas, dudas que empezaban a acumularse. Lo que la gente no sabe, Antonio, es que todo lo que nosotros hemos experimentado desde las etapas de inicio, ahora ya hay más conciencia, ¿verdad? Pero todo eso, todas esas experiencias y experiencias que fueron en mí, segundo a segundo, lo que se introdujo a través de mis ojos, a través de mis oídos, el tacto, ¿no? ¿Cuántas veces me llegaron a tomar así fuertemente desconocidos? ¡Ey, mocosa, quítate de aquí! ¡Ey, sálganse de aquí! ¿Ustedes qué están haciendo aquí? No deben de estar aquí viendo, porque pues cada vez que si había una balacera o algo, pues los niños corríamos con el morbo, la curiosidad, ¿sí? Y la manera en que nos retiraban, ni siquiera contacto, con amabilidad. Agresividad, sí. Entonces, de por sí estábamos ante escenarios muy duros, y la manera en que nos retiraban de esos escenarios, ustedes no deben de escuchar esto, lárguense de aquí, ¿no? Y así. Y todo eso se va introduciendo, y claro, mi madre decía, tú tienes un corazón muy duro. Me lo dijo cuando yo ya era una mujer joven. Y yo no entendía porque yo tenía un corazón muy duro. Yo ya no sabía llorar. Yo tuve que ir a terapia para aprender a llorar. Pero todo lo que sucede en infancia, obviamente, se acumula, nunca se trata, y cuando uno llega a la vida adulta, esa parte de niño sigue, pero así como lo dejaste al niño, así sigue. Tú bien comentabas que pues sí fue una etapa bonita hasta cierto punto, porque como niño uno desconoce, ¿no? O sea, aunque sí estás observando, por ejemplo, la balacera, algunas cosas que te hacen muchas interrogantes, ¿por qué está pasando esto? Y que no te contestan, y que lo único que percibes es agresión, que te empujan, que te quitan, pero no hay una explicación, ¿no? Y aunque sí viviste momentos de felicidad cuando se iban a jugar, hacían esas alianzas entre amigos, pero, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Cómo fue esa experiencia en donde te enfrentabas, ¿no?, a esa realidad, en donde bien dice tu mamá, eras una mujer adulta joven con un corazón duro? ¿Crees tú que esto que te pasó en la infancia empezó a endurecer esa parte humana? Sí, claro, y yo creo que lo que hizo que mi corazón se compactara y se endureciera fue el enojo con Dios. Yo creo que eso ya fue así como que Dios puede ser así como por lo menos la última esperanza, ¿no?, para sí, claro, el ser humano así. Y por eso es que cuando la gente está en sus umbrales de partir, de muerte, es Dios, ¿no?, con quien quieren conciliar en ese momento. Y yo sentía así que Él era como ya mi última opción de estabilidad, de refugio, de mi SOS, ¿sí? Pero como no veía que Él provocara algo en mi vida, mi madre me llevaba todos los fines de semana, los sábados, me dejaba en la iglesia, ya sea la catedral, ya sea la de San Francisco o la Inmaculada. Qué bueno que teníamos esas tres iglesias cercanas, ¿sí? Y me dejaba en los grupos de niños, y para mí era así como que, ¿sí?, un descanso, un alivio de salir de toda la atmósfera de ese lugar. Pero aún así no lo estaba experimentando, y yo traía un enojo con él muy fuerte, y yo le decía, si tú crees que yo hice algún pecado muy grande, o sea,
para haber merecido nacer aquí? O sea, ¿por qué me trajiste a este lugar? ¿Qué hice? ¿Sí? Para que yo tuviera que estar aquí con todas estas personas que son muy duras. ¿Por qué no me colocaste en la familia de los Pérez, los Sánchez, familias que yo veía que vivían pues en armonía y que estaban en otro valores, ambiente, ¿no? Sí, que se respetaban unos a otros y siempre así el coraje, ¿no? Con Dios. Entonces, pues claro, cada vez que manejas enojo tras enojo, la ira, eso es lo que va provocando que uno se endurezca, que ya no te puede penetrar algo que realmente te conmueva, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué cosas son las que generaron en ti ese enojo? Porque sí se entiende esa parte en donde dices, vivía en una atmósfera conflictiva, donde había tráfico, donde había violencia, uh-huh. Pero es algo que externo, digamos, que yo lo veo de aquí hacia afuera y pues que sí, se llega a generar algo en uno, ¿no? Pero a veces como niño uno no entiende. ¿Qué pudo ocurrir en ti que provocara ese enojo real prácticamente a Dios, que como tú bien dices, es la última esperanza que como humanos tenemos, ¿no? Cuando como humanos estamos haciendo todo y ya no podemos, entonces ahora se supone que le dejamos todo a Dios para que Él haga su voluntad y tú veías que no había ninguna respuesta, entonces ahí viene el enojo. ¿Qué fue lo que realmente pudo haber sucedido en ti que te generó eso, más allá de lo que veías, ¿no? Sí, cuando lo siente Antonio muy personal, okay. ¿Sí? Cuando el maltrato es hacia ti, cuando los abusos son hacia ti, okay. Cuando violan tus derechos como ser humano, como persona, como niña, y tanto el abuso físico, ¿no? O sea, que sucedió en mí, porque yo escuchaba los abusos físicos, ya sea golpes o sexuales, con algunos de los de mi clan, ¿sí? De mi grupo de amistades, pero me conmovía, y no es tanto por los otros, sino era por lo que a mí ya me había tocado, okay. ¿Sí? Y es por esto que yo estaba entonces proyectándome, cada vez que yo escuchaba por ahí alguno de ellos, de los niños que se abría y que estaba comentando a lo mejor con otro, ni siquiera conmigo, pero cada vez que yo escuchaba eso era tocar mi propia experiencia. Okay. ¿Sí? Entonces como que se hacía más fuerte porque ya no nada más era una experiencia personal que habías vivido, sino que te estabas dando cuenta que había más niños que estaban pasando por la misma situación y como decías, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está esa persona que nos debe de cuidar, ¿no? Que no nada más es a mí, sino muchos más de esos niños. ¿Y qué hacías entonces cuando ocurría todo eso que escuchabas? ¿Alguna vez lo compartiste también con ellos o fue algo que tú guardaste? No, lo guardé, de hecho con nadie lo compartí, ni siquiera con mis padres, no había la suficiente confianza. La madre fue muy como perfeccionista, muy exigente, y si a mí me llegó a suceder el típico, ¿no? Entonces es que algo provocaste, es algo que yo era nada más una niña, ¿no? O sea, que pude haber provocado, ¿sí? Y pues no, si no se da la confianza, si no se abre, si no se nos enseña a la comunicación, pero esa comunicación que tiene que ver con la comprensión, con ese gesto de que la otra persona te haga sentirte que sí, estoy cuidado, cercano a ti, de acompañamiento, te puedo entender, ¿no? ¿Sí? Y que siga viendo tu valor. Yo tenía mucho miedo que para las exigencias de mi madre que dejara de ver mi valor, ¿sí? Okay. Y por eso dije, no te imaginas, yo defendí tanto ese valor que
Por eso fue que no lo quise comentar con absolutamente nadie. Excelente, pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia tan bonita que sin duda muchas personas se pueden estar identificando y que les estás apoyando, contribuyendo un poquito. Gracias, vamos a ir a una pausa musical y al regresar vamos a seguir compartiendo la experiencia de nuestra invitada Rosy Rea. No te despegues, rendirse jamás.